Queridos hermanos y hermanas, me alegra esta mañana transmitirles el recuerdo afectuoso y asegurar las oraciones de nuestro cardenal Julio, que está peregrinando en Tierra Santa, siguiendo los pasos de Jesús en esos lugares santificados por el mismo Hijo de Dios, hecho uno de nosotros, hecho hombre. Y justamente el Evangelio de hoy nos muestra al mismo Jesús que enseña a la gente sobre el reino de Dios. Esta expresión que es el tema central de toda la predicación de Jesús. En el Evangelio de Marcos, las primeras palabras de Jesús son: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en el Evangelio. Entonces, las primeras palabras de Jesús es el anuncio del reino de Dios. Esta expresión era ya conocida por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y se lo entiende como el señorío de Dios sobre todo el universo, toda la creación, pero en especial sobre su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, con quien Dios había establecido una alianza. Pero ya en el Antiguo Testamento se veía que el señorío de Dios era muy distinto de las formas de ejercer el poder de los hombres. Muchas veces el poder de los hombres entendido como expresión de fuerza y de dominio. Dios, el Dios de Israel, que lo libera de la esclavitud de Egipto, no se presenta como un déspota, como un tirano, sino como un pastor que ejerce su potestad haciéndose cargo de su pueblo, lo guía, lo defiende de los enemigos y los reúne cuando están dispersos. Y es en esa lógica que los pastores recordaban también a los reyes de Israel que ellos no gobernaban por su propia autoridad, sino en nombre de Dios. Esto para evitar justamente en el pueblo de Israel las dictaduras, como se vivían en muchos países en ese momento. Sin embargo, la Biblia nos dice que no siempre los reyes de Israel cumplieron con esa misión. Así que fue creciendo en el pueblo de Dios también por la palabra de los profetas el deseo de que llegase alguien que cumplía con esa tarea. Y comienza a delinearse la figura del Mesías como el enviado por Dios con la tarea de cuidar no solo al mismo pueblo de Dios, sino que se abre el horizonte para toda la humanidad. Y justamente es Jesús que cuando llega se presenta como ese Mesías tan esperado por tantos siglos. Y pone bien en claro desde el inicio que su misión es reinstaurar el reino de Dios, que era el plan inicial que Dios había previsto en la creación y que el hombre por el pecado había rechazado, y se había roto esa relación que Dios quería instaurar a través de su plan. Y Jesús, con su persona, hemos escuchado, se acerca al reino de Dios. Es Él con su persona que lo hace cercano a través de su palabra, su predicación, acompañando pero su palabra y predicación con gestos y signos y con milagros. Toda intervención de Jesús, como la de sanar a los enfermos, echar a los demonios, perdonar a los pecados, es la manifestación clara de una imagen de Dios que quiere la vida y el bien de los hombres, y que el señorío de Dios es más fuerte que Satanás y las fuerzas del mal. En el Evangelio de Mateo escuchamos: si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu,
sepan que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Por lo tanto, esa actuación de Jesús es signo de que el reino de Dios de verdad está aquí, está cerca. Pero este reino de Dios no es algo separado de Dios. Ese plan es sencillamente la misma presencia de Dios mismo, que es la fuerza verdadera que sana y que libera. Y es una presencia que abarca todas las dimensiones de nuestra vida, personal, social, todo abarca este plan de Dios. Es la salvación para nosotros, la liberación integral del dominio del mal. Ser parte del reino de Dios es ser verdaderamente libres de toda clase de esclavitudes, por lo tanto, esclavitudes personales, culturales y sociales. Es ser parte de la misma vida de Dios. Y miren que toda la misión de Jesús en su vida pública ha sido eso, enseñar y profundizar cuál es el sentido de este reino, de estas nuevas relaciones de Dios con nosotros y de nosotros con Él, con los hermanos y con la creación. En otras palabras, cuando Jesús habla del reino de Dios, está revelándonos la identidad de Dios y al mismo tiempo nos habla de nuestra vocación, de cómo nosotros deberíamos de vivir para realizarnos, para encontrar el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Resumiendo un poquito entonces, este reino de Dios en primer lugar, en esas palabras de Jesús nos hace entender que Dios es un Padre. Muchas veces se lo veía justamente en el Antiguo Testamento solo como el Señor, pero Jesús nos dice, sí, es un Señor, pero que actúa como Padre, que da la vida, que ama, que perdona a todos los seres humanos creados a su imagen y semejanza y redimidos por la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, nuestra relación con Dios no puede basarse en el temor y en el miedo, sino en la confianza y el amor, como en una familia, una relación de paternidad para con nosotros y de filiación de nosotros hacia con Dios. Pero si nosotros somos todos hijos del mismo Padre, claramente significa que entre todos somos hermanos con la misma dignidad de hijos, sin distinción ni discriminación de ninguna clase. Por eso que si somos lógicos debemos llevarnos entre nosotros como verdaderos hermanos, sin que nadie se sienta superior a los demás, aunque ejerza una autoridad, aunque tenga un poder en sus manos. Ese poder no es suyo, le ha sido dado por Dios al servicio de todos. Por eso que el ejercicio del poder está, que esas personas que están llamadas a gobernar tienen que buscar el bien común, el bien de todos, al servicio, por lo tanto, de la fraternidad, de la justicia, de la igualdad, sin ninguna discriminación. Y Dios es tan grande que pone también a nuestra disposición los bienes creados para nuestro sustento, pero para el sustento de todos, no solo para algunos, para que los administremos con mucho cuidado y respeto y compartamos como verdaderos hermanos en paridad de oportunidades, no que alguien tenga mucho y que otros no tengan ni siquiera lo necesario para vivir. La tierra, como don de Dios, tiene que ser tierra de hermanos y no de enemigos. Cuando la tierra no es de hermano, es ahí donde surgen los conflictos, las peleas, las confrontaciones, y esto lo experimentamos muchas veces también en nuestro país, en nuestra sociedad. Si lo pensamos bien, entonces este plan de Dios, este reino de Dios es la gran novedad de la historia que Jesús nos ha traído, es el Evangelio, la buena noticia. Este plan que es misterioso, pero no es solo metido dentro de la historia, es sobrenatural, aunque está
cercano, se nos ha hecho cercano en Jesús. Yo creo que es aquí donde nosotros encontramos los verdaderos fundamentos de los derechos humanos, del trato justo e igualitario entre todos, del respeto al otro y de la libertad. Todas las diferencias que pueden existir a nivel personal o social no son para que uno se crea superior al otro y se aproveche del otro o que lo someta, sino que son dones para compartir, para complementarnos y enriquecernos mutuamente. Ahora ustedes dirán, muy bonito este plan, pero no lo vemos muchas veces. Claro, el plan de Dios está presente, pero no todavía en su plenitud. Ya está presente como semilla, como hemos escuchado en las lecturas de esta mañana, y se va realizando paulatinamente y crece en la historia de la humanidad. Y claro que esto compromete también la acción de cada uno de nosotros como bautizados y por supuesto de toda la Iglesia. Una Iglesia que tendría que ser semilla del reino, signo visible del reino de Dios. Y es Jesús que nos lanza esto: vayan y anuncian el Evangelio a toda la creación. Y el Evangelio es esta buena noticia del reino presente en medio de nosotros a través de Jesús. Y este proyecto de Dios, este plan de Dios, alcanzará su plenitud al final de los tiempos, cuando el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, vencerá definitivamente la muerte y entregará a Dios Padre el mundo. En ese momento entonces el señorío de Dios, esa paternidad será definitiva y universal, y todos nosotros y toda la humanidad gozará plena y eternamente de su salvación. Con estas dos parábolas de esta mañana, estas dos comparaciones de Jesús, parecería que hay una contradicción, este plan tan grande, y Jesús nos habla de semillas. Pero nos está diciendo que el reino de Dios en otras es un don, que aun si se parece y se presenta con esa pequeñez, con esa dimensión, pero tiene en sí un dinamismo y una fuerza grande e imparable, una fuerza que no deja de crecer, es la fuerza de Dios. Y nos ayuda a entender cómo va creciendo, lentamente, silenciosamente, de día y de noche, hasta hacerse un árbol grande, hasta dar fruto, sin que nosotros nos percatemos ni podamos intervenir para acelerar los tiempos. No creo que ningún campesino, cuando ve crecer la primera hierba, el brote del trigo, lo va estirando para que crezca, lo arrancaría. Es una fuerza interior, misteriosa. Por eso Jesús utiliza también esas parábolas, para que nosotros vayamos meditando, profundizando, y para que podamos creer también en esa fuerza profunda que está ahí. Nos está diciendo que sí, el reino de Dios está, pero tiene su tiempo, su ritmo de crecimiento. Y esto tiene que quitar de nosotros a veces el desánimo y la impaciencia. Quisiéramos que rápido esto se pudiera realizar, pudiera hacerse visible. Por eso es la tentación de la impaciencia, del desánimo, el miedo, la ansiedad, porque enseguida queremos ver los frutos y el resultado de su presencia. Y yo creo que esta tentación la sentimos mucho más fuerte también hoy ante el mundo actual, que desconoce la presencia y la actuación de Dios en la historia, un mundo que va prescindiendo de él como si no existiera. Un mundo que está muy trastornado por tanta exterioridad, tantas palabras, tantos ruidos, tantas luces, y que no está acostumbrado a ver los pequeños signos, pero que están ahí, y no puede, por lo tanto, percibir este crecimiento silencioso y humilde, pero poderoso. Creo que sentimos la tentación del desánimo
como cristianos también por tantos ataques que se reciben como cristianos y las iglesias que sufren en muchas partes del mundo, incomprensiones, ataques de distintas clases, desde la calumnia y que llegan al extremo de tantos asesinatos de cristianos. También hoy día hay muchos mártires en muchas partes del mundo. Un ejemplo estremecedor desde mucho tiempo ya es la masacre sistematizada de cristianos en Nigeria. Ante la permisividad criminal de ese gobierno y ante la indiferencia, pero también de tantos organismos y potencias internacionales como los derechos humanos internacionales, y el silencio cómplice también de los medios de comunicación, no comunican eso. Es comprensible que ante estos hechos, ante estos ataques, caigamos en la tentación de desanimarnos, de dudar de nuestra fe. Pero hemos escuchado, Jesús nos asegura que el reino como realidad sobrenatural, como don de Dios, va creciendo, aún no conforme a la lógica humana y a los criterios humanos. No es con la fuerza ni con la prepotencia, ni buscando la fama, con la parafernalia propagandística a la que nos tienen acostumbrados los poderes de este mundo. El reino no viene con bombos y platillos. El reino crece en la humildad y el silencio, pero llega y crece al punto que cobija a todas las personas que creen en Dios, a todos los que trabajan por el bien común, a todos los que luchan por la justicia, la libertad, la verdad y la paz. Si nos damos cuenta, por lo tanto, como decía antes, aquí encontramos lo que es nuestra vocación. Al vivir esto nosotros vamos realizándonos, pero es también un programa de vida para nuestra sociedad. ¿No creen ustedes que si pudiéramos vivir este proyecto de Dios, si lo acatáramos, que en el mundo y en nuestro país no había tantos enfrentamientos, tantos odios, tantas divisiones, tantos miramientos? Llamados también nosotros a dar testimonio y a manifestar este proyecto del Padre, este reino de Dios, desde ahí donde estamos, con esa certeza que el reino de Dios va creciendo. Por eso que el Evangelio de hoy, las lecturas de hoy nos llenan de esperanza y confianza y al mismo tiempo nos comprometen a ser discípulos y misioneros del reino de Dios y a dar toda nuestra contribución para que este reino se vaya manifestando en nuestra sociedad y en el amén.